Hola a todos, un gusto que estén aquí presentes. Junto con Juan Carlos vamos a aclarar algunas dudas con respecto al anexo transaccional simplificado. Juan Carlos, muy buenas noches. Bueno, de mi parte, muy buenas noches para la comunidad contable. Para mí es un gusto el poder compartir este gran tema de gran importancia cuando hablamos del anexo transaccional, ya que hemos podido tomar en cuenta que a partir de la última resolución emitida en el mes de marzo y también con cierta integración de la normativa, se ha dado muchos cambios de cuál es la información que yo debo de presentar en el ATS, si es que tal vez yo soy una persona natural o soy una sociedad, si es que sigo presentando o no, y también con un cambio que ha sido muy importante dar a conocer cuando hablamos del comprobante de retención versión 2.0, que es lo que he podido tomar en cuenta, Marlon, que ha existido bastante confusión con esta versión que se encuentra dentro de la normativa. Juan Carlos, la primera pregunta que va con respecto al anexo transaccional simplificado es ¿cuál es la diferencia con la versión, con el programa que uno instala del anexo transaccional versus la versión punto uno o la versión punto dos? Bueno, para nosotros poder tomar en cuenta estos cambios tecnológicos del anexo transaccional, ya que hay veces que me dicen, pero Juan Carlos, cuando usted ha dado un curso de anexos o de retenciones, yo quiero ver dónde está la versión 2.0. Hay que tomar en cuenta que dentro de lo que establece la normativa tributaria, la versión 2.0 es un cambio tecnológico que afecta al comprobante de retención. Pero nosotros para poder identificar cómo es este cambio que nosotros debemos de poder integrar en nuestra información tributaria, tenemos que tomar en cuenta cuál ha sido el tratamiento de las resoluciones, las mismas que van a llegar a este cambio tecnológico que ya lo vamos a ver a continuación, a dónde está dirigido. Primero, para las personas naturales y también personas jurídicas, para poder tomar en cuenta si es que yo soy sujeto de presentación, nos vamos a dirigir a la resolución NACDAGER 12, número 1, la cual cambió la obligación del ATS en relación al anexo de retenciones por otros conceptos. Y una de las resoluciones muy importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta dentro de la misma va a tomar como principal objeto cuál es la versión 2.0, ya que hay veces que me dicen, pero ¿dónde encuentro esta versión? Porque no he encontrado un plugin. La resolución 1692 trae el tratamiento de qué es lo que vamos a incluir en el anexo ATS y también cuál es la información, tanto de este cambio del comprobante de retención, versión 1.0 y también la versión 2.0. Pero también la normativa tributaria con estos cambios de la facturación electrónica, también dentro del año 2022 emitió una nueva resolución, la resolución NACDAGER 2224, la misma que estaba dirigido para las personas que se encuentran dentro del esquema de facturación electrónica. Hay que tomar en cuenta que con estos aspectos de los nuevos esquemas, de los archivos XML, la administración tributaria ya tiene la información de los diferentes sujetos pasivos, tal cual de las adquisiciones como también de las respectivas ventas. Pero nosotros para poder tomar en cuenta como uno de los últimos requisitos, que hay veces que me dicen, pero Juan Carlos, pero ¿en qué parte está de que yo ya no me encuentro obligado a emitir un comprobante de retención informativo? Para esto tenemos la resolución NACDAGER 2408. Pero cuando vamos viendo este concepto del anexo ATS, qué es lo que vamos a registrar y qué es lo que no vamos a tomar en cuenta nosotros, cuando hablamos de los sujetos pasivos, hemos podido distinguir que ahora tenemos los agentes de retención, también hablamos de los contribuyentes especiales y también de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Cuando hablamos del artículo número 1 de la resolución NACDAGER 1201, nosotros debemos de poder tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos a todos los grupos de los contribuyentes, a pesar de que sean agente de retención o también contribuyente especial. Pero si yo soy una sociedad que tal vez inicie actividades en el mes de julio, yo ya me encuentro obligado dentro de los deberes formales del contribuyente a presentar anexos transaccionales, pero ya vamos a ver cuál es el caso, qué es lo que debemos de incluir y no debemos de incluir en esta información. Otra de las preguntas que también me han hecho Marlon también en estos días, y con este cambio de lo que se puede emitir liquidaciones de compra a las personas naturales, ¿cuál es la consideración y cuál es la resolución que me permite poder emitir una liquidación de compra?
Cuando hablamos de la resolución NACDAYER 15284, dentro del artículo número 12, nos dice lo siguiente: obligaciones ocasionales de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Como nos dice aquí dentro del mismo inciso, las obligaciones tributarias y deberes formales en calidad de agente de retención que surjan por la emisión de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios por parte de personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad, deberán ser cumplidas por el periodo mensual en el cual se emitieron. Es decir, que si yo emito una liquidación de compra, a pesar de ser una persona natural con la no obligación de llevar contabilidad, es el único caso en el que yo puedo emitir por ese mes el anexo transaccional, incluyendo lo que es la información de la liquidación de compra y también de las correspondientes retenciones en la fuente. Entonces, cuando vemos ahí un caso especial, cuando nosotros también tenemos la información, si es que yo estoy en facturación electrónica, y si yo no me encuentro obligado a emitir comprobantes de retención, yo igual tengo que presentar el anexo transaccional. Pero ¿cuál ha sido uno de los cambios muy importantes que nosotros debemos de poder tomar en cuenta? Que también se da a conocer como una de las consultas bastante puntuales que se las ve de día a día. Cuando me dicen, pero tendríamos que incluir nosotros los comprobantes de retención y también las facturas electrónicas de venta en el ATS, hay veces que nosotros hemos compartido en ciertos webinars que ya no se debe de incluir esta información, pero muchos colegas y también diferentes contribuyentes nos dicen, pero ¿dónde se encuentra la base legal? Ya que yo me acostumbré como contador a cuadrar el ATS, el formulario 104 y el formulario 103. Con lo que vamos a ver a continuación, podemos distinguir que la Administración Tributaria, mediante la emisión de la resolución NACDAYER 1692, la misma que fue publicada en el Registro Oficial 696, emitido el 22 de febrero del año 2016. La misma que trae dos directrices muy importantes que nosotros podemos observar, y aquí ya no vamos a tener una equivocación al momento de integrar esta información en el anexo ATS. Dentro de esta resolución, nos vamos a dirigir nosotros a las disposiciones transitorias, donde vamos a poder observar lo siguiente. Dentro de la disposición transitoria primera, nos dice detallado que los comprobantes que se encuentren dentro de las facturas, notas de débito, notas de crédito que sean electrónicas, ya no deben de reportarse a través del módulo de ventas del anexo transaccional simplificado a partir del periodo fiscal de enero del año 2016. Entonces, es decir, que todo lo que tenemos en el módulo de ventas que sea electrónico, que ya no se reporta desde el año 2016, si estamos hablando del año 2024, nosotros como contribuyentes que ya estamos en facturación electrónica, ya no teníamos que haber reportado las ventas hace 8 años atrás, Marlon, que es algo muy importante que debemos dar a conocer. El problema es que como nosotros hemos sido enseñados desde tiempos anteriores ya a cuadrar el anexo transaccional simplificado con el formulario 104 y con el formulario 103, pero eso actualmente ya es un error. Debemos cambiarnos ese chip o esa mentalidad de observar que tiene que cuadrar al centavo. Sí. Entonces, dentro del ejemplo que vamos a ver a continuación, nosotros como contadores o también como contribuyentes o sujetos pasivos, siempre fue una de las costumbres cuadrar el formulario 104 en las ventas. Teníamos un ejemplo, $10,000 y también el ATS que nos cuadre, ya que nosotros decíamos, aquí no existe ninguna diferencia, por lo cual ya no me podrían llamar la atención el servicio de rentas internas. Pero ¿cuál es uno de los requisitos que nosotros debemos de conocer? Como nos dice la misma administración, si sus ventas son electrónicas, usted ya no tiene que reportar esta información. ¿Desde cuándo fue el periodo que ya no se debe de entregar la misma? A partir del año 2016. Pero con este cambio me van a decir, pero si yo envío el anexo transaccional y lo voy a enviar en cero, yo sé que voy a tener una diferencia y me van a llamar la atención. Para esto se encuentra la normativa vigente, la misma que se va a encontrar respaldando. Lo único que nosotros hemos comentado con Marlon es que tengamos nosotros todos los medios de soporte que se puedan justificar durante
7 años la información que se encuentra en las declaraciones. Como nosotros podemos distinguir mediante lo que es la entrega de información, ¿cuál ha sido uno de los requisitos que ha generado bastante preocupación ahorita en la actualidad mediante lo que es el cruce de información que tiene el servicio de rentas internas? Cuando hablamos de las ventas, hay veces que me dicen, pero ¿cómo yo podría tomar en cuenta si es que existiría un control posterior? Sabemos que las ventas tienen un requerimiento que podría ser hasta 7 años, como lo establece el Código Tributario, pero nosotros como sujetos pasivos, a pesar de que no tengamos una categorización de ser contribuyentes especiales o agentes de retención, por tener el concepto de ser obligados a llevar contabilidad, siendo sociedades o personas naturales, tenemos que guardar los archivos XML y también RIDE. Hay veces que me dicen, pero esto ya tiene el servicio de rentas internas. Pero aquí voy a hacer una de las preguntas, Marlon. Ahorita la página, ¿cuál es el año que me permite visualizar dentro de lo que son comprobantes de retención y también facturas electrónicas? Ya que hay veces que rentas está pidiendo requerimientos del año 2017, año 2018. Entonces aquí tenemos que poder identificar cuál es el último año de visualización de comprobantes. Pregunta para los oyentes. Por favor, pueden contestar, darse el tiempo necesario. Sí, Anita, 7 años, tanto las de compras como las de ventas. En un requerimiento de información siempre le van a pedir eso. ¿Cuántos años se está visualizando en la página del Servicio de Rentas Internas? María nos dice 2019, Juan Carlos. No. Ahorita al momento en la página se encuentra visualizando el año 2020, año 2021, 2022, 2023 y 2024. Entonces, si tal vez existe un cruce de información y tal vez no concilia las ventas de un contribuyente del año 2018 o año 2019, ya no podemos consultar en la página del Servicio de Rentas Internas. Tengamos precaución de poder descargar toda esta información de los esquemas RIDE y también del archivo XML, ya que hay veces que, como nos dice, podemos cargar en información en el ATS, como también nos puedan requerir a futuro toda la información de los comprobantes electrónicos que les reportemos dentro del anexo transaccional, Marlon. Eh, una pregunta que normalmente siempre la realizan. ¿De quién es la obligación de tener esto respaldado? ¿Del contribuyente o del Servicio de Rentas Internas que nos da esta herramienta para descargar, Juan Carlos? Aquí la obligación es por parte del contribuyente en calidad de sujeto pasivo. Es uno de los deberes formales. Igual, como nosotros teníamos lo que eran las facturas preimpresas o también comprobantes de retención preimpresos o también documentos complementarios, es de obligación tener estos archivos durante 7 años también. Puede ser en una nube, en un archivo, en una flash memory, en un CD o también en un disco duro externo. Sí, lastimosamente, por desconocimiento, hay unos contribuyentes que inclusive ponen quejas a la página del Servicio de Rentas Internas que no se puede visualizar la información anterior, pero eso ya no es culpa. Claro, entonces nosotros, ¿qué es lo que teníamos así en el archivo cronológico? Teníamos las facturas y los comprobantes de retención. Pero con este cambio, hablábamos de tener durante 7 años cualquiera de los dos documentos. Con lo que estamos viendo nosotros, ahora tenemos el cambio de tener el archivo XML y también la representación gráfica RIDE. Entonces, no es que tal vez nosotros nos estamos ahorrando una parte de tiempo o tal vez podemos decir, ¿saben qué, señores, servicio de rentas internas? Como ustedes tienen la documentación, yo me olvido de poder tener este tipo de respaldos. Yo ya he podido tomar en cuenta en las devoluciones de impuestos que para las personas que están pidiendo devoluciones de retenciones del año 2019, año 2020 en adelante, acorde a los 5 últimos años, se está pidiendo información del año 2017, año 2018 y año 2019. Hay algunos contribuyentes que ya no pueden visualizar esa información y tampoco tienen dentro de sus archivos. De esta manera, cuando hablamos del término de prueba en una devolución, si nosotros no entregamos lo que nos pide el Servicio de Rentas Internas, nos van a dar un motivo de rechazo de una devolución, Marlo. Entonces es muy importante el que podamos tener estos archivos respaldados. Y también hay algo que hay que observar, ¿ya? Con respecto a lo que uno está emitiendo, ¿ya? Y yo veo que los contadores actuales están fallando. Todo tiene que tener una secuencia. Las facturas tienen que tener una secuencia. Las retenciones tienen que tener
una secuencia. En el momento de cualquier revisión por parte de la Administración Tributaria, piden el secuencial de los documentos que se está emitiendo y si falta algún tipo de secuencial, justificar por qué ese se está prácticamente saltando la secuencia, Juan Carlos. Sí, totalmente correcto. Igual tienen que estar demostrados los comprobantes anulados, totalmente como lo dice la misma resolución, confirmados dentro de los 90 días, como también en el caso pedir a la administración tributaria que incluya esta anulación también. Siguiente. Entonces, como hemos podido distinguir nosotros, cuando hablamos de las personas naturales y también de sociedades que se encuentran con la obligación de llevar contabilidad, hay uno de los puntos muy importantes, Marlon, que yo pude distinguir la semana anterior con unas tres compañías que nos consultaron en los grupos. Nos decían, pero a mí todavía en el certificado del RUC me aparece la palabra que no me encuentro obligado a llevar contabilidad. Todavía me encuentro como régimen RIMPE emprendedor. Debemos de tomar en cuenta que la Administración Tributaria, mediante una nueva resolución, dio como principal obligación que todas las compañías se encuentran obligadas a llevar contabilidad y también tenemos a las personas naturales que han sobrepasado el monto sobre sus ingresos de los $300,000. Entonces, dentro de estos dos contribuyentes, a pesar de que, como lo decía en la parte inicial, sean o no agentes de retención o contribuyente especial, la obligación de presentar el anexo es obligatoria. Otra de las consideraciones que nosotros debemos de poder establecer, cuando ya hablamos de la resolución NACDAYER 2224, y aquí vamos a ver un concepto muy importante que cambia la figura de cómo vamos a a integrar esta información al momento de presentación. Cuando nosotros hablamos de los cambios, también de lo que se toma en cuenta dentro de la presentación, ¿qué nos dice aquí en el título? Establecer las disposiciones en torno a la emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención, así como respecto de la obligación de emisión de comprobantes de retención electrónicos en la versión ATS. Entonces, dentro de esta resolución ya nos da un paso de que esto es un cambio tecnológico que vamos a tener que integrar en nuestros sistemas contables o también sistemas de facturación que emiten los respectivos comprobantes de retención. Lo que nosotros debemos de poder distinguir dentro del artículo número 2 de esta resolución nos dice lo siguiente. Las personas naturales y también las sociedades que no sean considerados sujetos pasivos del impuesto a la renta y se encuentren obligados a facturar dentro de la modalidad de facturación electrónica, deberán incorporar el esquema acorde hasta el 29 de noviembre del año 2022. Nosotros ya tenemos cierta normativa que nos da cierta integración de poder tomar en cuenta cuál va a ser este cambio tecnológico. Pero cuando hemos visto nosotros al momento de realizar el anexo transaccional, hemos tomado en cuenta que tenemos que registrar el año, el mes que estamos haciendo el anexo, cuál es el número del establecimiento, en el caso de las compras, el tipo de sustento, el tipo de comprobante, el número de RUC, si es una parte relacionada, la fecha de registro y también tenemos la fecha de emisión de los comprobantes. Son codificaciones que las vamos realizando dentro del anexo transaccional. Puede ser en cualquiera de sus versiones que se encuentran hasta la última versión 1.9 que ha sido emitido el día jueves del mes de agosto. Pero cuando vemos este cambio tecnológico, cuando hablamos de la versión 2.0 y también la versión 1.0, nosotros para poder ver este cambio, nosotros vamos a poder concentrar dentro de lo que tenemos el archivo XML o el archivo plano que vamos a emitir dentro de al mes subsiguiente de entregar nuestra información tributaria. Pero, ¿cuál es este cambio tecnológico que debemos de conocer nosotros? Cuando hablamos de estas dos versiones que cuando yo les explico hay veces que quedamos y cómo yo puedo ver o dónde las podemos consultar. Nosotros, si somos agentes de retención o también contribuyentes especiales, tenemos que poder
abrir un archivo XML de un comprobante de retención y tenemos que visualizar en la etiqueta de datos qué tipo de versión de comprobante de retención estoy realizando. Entonces vamos a encontrar aquí en el primer ejemplo, versión de comprobante de retención y tenemos la versión 1.0. Y a su vez tenemos al lado derecho la versión 2.0. Pero ¿cuál ha sido una de las principales diferencias que nosotros debemos de conocer? Hay veces que me han dicho, pero ¿sabe qué, Juan Carlos? Pero igual son archivos XML de comprobante de retención. La principal diferencia que la versión 1.0 solo se está presentando cierta información tributaria de lo que contiene el comprobante de retención. Puede ser la fecha de emisión, cuál es el porcentaje de retención, tanto de renta como de IVA, y va a llegar a cierta información de poder tomar en cuenta con los diferentes, perdón, con las diferentes codificaciones que se pueden dar. Pero cuando hablamos de la versión de comprobante de retención 2.0, nosotros vamos a poder distinguir en una sola frase que la versión 2.0 es como presentar el anexo transaccional en línea. Entonces, esta versión 2.0 que ha sacado la Administración Tributaria para el comprobante de retención nos va a poder ayudar a nosotros a disminuir esta carga de información, ya que la misma normativa nos dice que si nosotros nos encontramos con este tipo de versión actualizada, ya no tenemos que presentar o cargar doble la información a través de nuestra conciliación tributaria en relación al formulario 104 y formulario 103. Entonces, en resumen, la versión 2.0 es como hacer el ATS en línea en tiempo real. Entonces, el servicio de rentas internas ya tiene la información de manera anticipada. Pero hay veces que me dicen, pero ¿sabes qué, Juan Carlos? Pero yo no he tomado en cuenta si es que el servicio de rentas internas me puede dar cualquiera de las dos consideraciones o cuál es la que yo tengo que cargar dentro de esta información. Dentro del artículo número 2 de la resolución 1692, nosotros vamos a poder distinguir lo siguiente para que podamos tener claro cuál es la figura de presentación. Nos dice información sustentada en comprobantes electrónicos que no debe de ser reportada en el anexo transaccional simplificado. Pero cuando yo veo este caso de no poder entregar la información en el ATS, ¿cuál es la consideración que nosotros debemos de tomar como principal requisito? Siempre que se implementen en los sistemas las versiones de tales comprobantes electrónicos conforme los requisitos y también las especificaciones. Para nosotros poder tomar en cuenta, tenemos que dirigirnos a la ficha de comprobantes electrónicos, donde vamos a encontrar el esquema del archivo XML para el comprobante de retención, sea la versión 1.0 o la versión 2.0. Y aquí trae un concepto muy importante. Dentro de la ficha técnica, versión ATS. Entonces, nosotros ya podemos tomar en cuenta como principal requisito poder implementar estos cambios a fin de poder minimizar la carga laboral. Pero, ¿cuál ha sido uno de los conceptos? Si nosotros implementamos en nuestros sistemas contables, en nuestros ERPs o también plataformas de facturación, la versión ATS de comprobantes de retención nos dice que no se deberá registrar exclusivamente en los módulos de compras y ventas del anexo transaccional simplificado toda la información que conste en dichos comprobantes electrónicos. Entonces ya tenemos aquí una parte inicial de qué es lo que vamos a integrar nosotros y qué es lo que no debemos de tomar en cuenta en esta forma de presentación. Pero dentro del segundo inciso del artículo número 2 vamos a encontrar lo siguiente. Los sujetos pasivos que sean emisores de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios bajo la modalidad electrónica y no cumplan con lo establecido en la ficha técnica versión ATS, deberán registrar la información de dichos comprobantes en el ATS, es decir, cuando tenemos la versión 1.0 del comprobante de retención. Pero una de las preguntas que también ha sido bastante realizada, ¿qué pasa cuando recibimos comprobantes de retención en ventas, sea por renta o sea por el impuesto al valor agregado? Cuando vemos dentro del mismo inciso de este artículo número 2, nos dice lo siguiente, las retenciones
que posterior a la emisión de la factura les sean practicadas, deberán ser reportadas en el módulo del ATS de ventas. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente: las retenciones sustentadas en comprobantes de retención electrónicos no deberán ser reportadas por los sujetos pasivos mencionados en este inciso en sus facturas electrónicas, ni tampoco en el módulo de ventas del ATS. Entonces, ¿a dónde va este cambio dirigido? Para las personas o también sujetos pasivos que reciben comprobantes de retención por el pago de tarjetas de crédito, Marlon. Aquí hay una consulta que también me han hecho muchas personas. Hay determinados tipos de compañías que implementar la versión 2.0 por parte de los programadores es poco costoso y todavía se mantiene con la versión 1.0. ¿Qué ocurre con este tipo de compañías? ¿Existirá una multa o es optativo o cuál es la recomendación que tú le das para esas compañías? Ya. Para el caso de las compañías que ya desean implementar la versión 2.0, podrán minimizar la carga de entregar información. Como nos dice aquí el artículo número 2, ya no debemos de registrar la información, pero la versión 1.0 del comprobante de retención como la versión 2.0 son optatibles de cualquier elección por parte del sujeto pasivo, que sea agente de retención o contribuyente especial. O también, salvo el caso del artículo 92, de emitir por los casos especiales, Marlon. Pero no va a existir ninguna sanción por no haber implementado la versión 2.0. Solo lo único que va a pasar es que nos va a tocar seguir cargando información en el módulo de compras. Ok, gracias. ¿Sí? Pero cuando hablamos del anexo ATS, si nosotros estamos en la versión 1.0 de comprobante de retención, ¿qué pasa con la información sustentada en comprobantes físicos? Para esto, el artículo número 3 de esta resolución nos dice lo siguiente: los sujetos pasivos que cuenten con autorización de emitir comprobantes electrónicos y también emitan comprobantes de venta bajo la modalidad preimpresa, deberán continuar reportando la información dentro del anexo transaccional simplificado ATS. Pero ¿cuál es una de las consideraciones que nosotros debemos de poder establecer? Que las personas ahorita a la fecha de 2 de septiembre del año 2024 podrán entregar comprobantes de venta, comprobantes de retención, solo por casos fortuito o de fuerza mayor. Hay contribuyentes que están sacando, digamos, se constituyen como sociedades SAS, se inscriben en el registro único de contribuyentes y al día siguiente emiten facturación preimpresa. ¿Cuál sería la consideración para los participantes si es que yo recibo una factura preimpresa de una compañía nueva? ¿La podría recibir o no la podría recibir, Marlon? La pregunta del millón que siempre realizo y digo, ¿es un caso fortuito o no es un caso fortuito? Esa es la pregunta que creo que todos debemos realizarnos en ese momento. Por ende, yo no aceptaría ese comprobante. Sí. Nosotros cuando recibimos una factura de una compañía nueva o recién de un contribuyente que se ha inscrito en el registro único de contribuyentes, no cumple con las condiciones del artículo 35 del reglamento de aplicación a la ley de régimen tributario interno, ya que no tiene la consideración como lo establece el reglamento de comprobantes de venta. Entonces, en un resumen, todas las personas que se encuentren obligadas a facturar ya tienen que estar emitiendo facturación electrónica. Principal recomendación. Entonces, con estos cambios que podemos distinguir nosotros, otra de las preguntas también que se da, y aquí vamos a poder absolver una de las inquietudes que me dicen, pero ¿qué pasaría si es que rentas, digamos, yo ya no cargo la información en el ATS y tal vez yo no tengo guardado los archivos XML o también los RIDES? Si tal vez a la administración tributaria no le cuadra la información de los comprobantes de retención versus las declaraciones del formulario 104 o también formulario 103, también en uso de sus facultades bajo el artículo número 5, podrá tomar en cuenta que la información enviada y también que no se haya tomado en cuenta en las bases de datos del Servicio de Rentas Internas, podrá tomar en cuenta que esta información deberá ser entregada dentro del anexo transaccional simplificado. Entonces, no nos confiemos de que tal vez ya tiene el Servicio de Rentas Internas en sus bases los comprobantes de retención, facturas o también lo que son facturas de venta, notas de crédito, notas de débito o también lo que son liquidaciones de compras.
Entonces, de esta manera, vamos a poder observar aquí lo siguiente. No obstante de lo establecido en el inciso anterior, la administración tributaria podrá requerir la presentación de la información contenida en comprobantes electrónicos a través del ATS para el ejercicio de sus controles y también de sus facultades. Entonces ya podemos tomar en cuenta de guardar todos los archivos XML para poder armar el anexo transaccional simplificado. Puede ser con un requerimiento hasta los 7 años como lo establece el Código Tributario. Pero había una parte muy importante que debemos de poder distinguir, que con una resolución que salió en el año 2024, la NACDAYER 2408, cambió este concepto de emitir y entregar los comprobantes de retención informativos, ya que esto era una de las obligaciones para los agentes de retención y contribuyentes especiales. Este artículo número 6 fue derogado mediante la resolución 2408 en las disposiciones transitorias. Entonces, de esta manera, ya no es necesario emitir lo que son comprobantes informativos para los agentes de retención y contribuyentes especiales. Pero nosotros, a pesar de cumplir con esta condición de emitir facturación electrónica, siendo una persona natural o también una sociedad, también debemos de poder tomar en cuenta cuando hablamos de la anulación de comprobantes electrónicos, ya que hay una de las preguntas que nos suelen hacer con Marlon conjuntamente: ¿hasta qué tiempo yo puedo pedir una anulación de una factura? Siempre y cuando la misma, digamos, no haya sido declarada, se la puede pedir en un plazo no mayor a 90 días. Pero hay contribuyentes que a pesar dicen, pero yo ya hice la declaración, yo ya entregué el comprobante de retención, también realicé, digamos, mi registro contable, pero hay compañías que como no se les ha pagado, han procedido a anular las facturas. También tenemos que llevar una data de esta información, porque yo he podido tomar en cuenta con ciertos casos puntuales que los he podido distinguir, que los contribuyentes esperan antes del día 90 y anulan las facturas para no poder tributar los ingresos. Pero como nosotros ya cruzamos toda esta información, tranquilamente podríamos tener una afectación en el caso de una no deducibilidad por declarar facturas que se encuentran anuladas, Marlon. Aquí también es muy importante, como lo indicaba ahí, Accounting and Tax, ya que la parte de los cortes de luz que posiblemente vuelvan, ya eso sí se considera como un caso fortuito, ya. Hay que tener en consideración que aquellos que emiten documentos físicos, ya por algún motivo, tienen que tener los respaldos necesarios, ya, y guardar esa información porque no sabemos en qué momento la administración tributaria nos puede hacer un requerimiento e indicar por qué motivo nosotros estamos emitiendo documentos físicos, Juan Carlos. Sí, ¿ya? Entonces, como podemos distinguir nosotros, si mandamos a anular un comprobante de retención o una nota de crédito, sabemos que nuestro sujeto pasivo en calidad de cliente o de proveedor tiene que confirmar la anulación de estos comprobantes. Pero hay algunos sujetos pasivos que no confirman la anulación, pero también existe un procedimiento para poder anular. Cuando el comprobante ha sido, digamos, solicitado la anulación, cuando se requiera después del plazo de los 90 días, tranquilamente nosotros como sujetos pasivos podemos ser personas naturales, sociedades con calidad de agente de retención o contribuyente especial. Ingresar una solicitud al Servicio de Rentas Internas explicando que se ha dado por vencido el plazo de anulación. Entonces la Administración Tributaria va a emitir una resolución interna tomando en cuenta la aceptación de anulación del comprobante de venta o también comprobante de retención. Entonces, con estas consideraciones que nosotros podemos compartir mediante esta resolución, ¿cómo va a ser la información que nosotros vamos a poder entregar a la administración tributaria? Entonces, ya sabemos que la versión 1.0 y versión 2.0 es un cambio tecnológico que va dirigido al comprobante de retención. Entonces ya podemos ver que en la página de rentas no vamos a encontrar un plugin que nos diga versión 2.0 para cargar el ATS. Entonces ya podemos trabajar dentro de nuestras plataformas contables con los desarrolladores o también con los proveedores de sistemas contables ERP o también plataformas de facturación electrónica. Pero ¿cuál va a ser este cambio que nosotros debemos de poder considerar cuando ya estamos viendo en lo que vamos a entregar en la versión del anexo transaccional simplificado?
Como nos decía la misma normativa, dentro del módulo de ventas, si yo estoy en facturación electrónica, yo ya no debo de entregar nada a partir del año 2016. Cuando hablamos de las retenciones recibidas en ventas que sean electrónicas, tampoco tenemos que reportar desde el año 2016. ¿Cuál va a ser el único comprobante que tenemos que seguir entregando? Cuando emitimos comprobantes de venta en calidad de comprobantes preimpresos, los mismos que puede ser de caso fortuito o también de fuerza mayor. Cuando hablamos de las retenciones en ventas, también que las podemos recibir, siempre y cuando tomen en cuenta la consideración de ser comprobantes preimpresos, se deben de poder generar dentro del anexo transaccional simplificado. Pero cuando hablamos de las compras nosotros, y aquí nos vamos a hacer una pregunta, si yo soy una persona natural o también puedo ser una persona jurídica, ¿cuál va a ser la obligación que yo tengo con el anexo ATS? Recordemos que yo ya no tengo una autorización de emisión de comprobantes de retención, salvo el caso de los casos del artículo 92. Entonces, si yo soy una persona jurídica o una persona natural que no tengo la calidad de ser agente de retención o contribuyente especial, dentro del anexo transaccional yo tengo que emitir lo que son los comprobantes electrónicos en calidad de facturas de compra. Tenemos las notas de crédito, liquidaciones de compra, facturas de compra preimpresas, notas de crédito y en el caso de que yo emita por pago de dividendos, por la emisión de liquidaciones de compra, un comprobante de retención, tengo que registrar en el ATS. Entonces, es lo que nos pide ahorita la normativa tributaria. Entonces, las ventas para cualquier contribuyente ya no deben de ser cargadas dentro del módulo de ventas como lo estábamos viendo en detalle. Y aquí vamos a ver el siguiente grupo. Si yo soy contribuyente especial o agente de retención y voy a verificar en la etiqueta de mi comprobante de retención, si yo estoy emitiendo el comprobante de retención versión 1.0, ¿cuál es el caso que yo tengo que entregar? Los comprobantes electrónicos, facturas de compra, notas de crédito, liquidaciones de compra y tenemos comprobantes preimpresos, sean facturas de compra, notas de venta, notas de crédito y también tenemos comprobantes preimpresos en calidad de liquidación de compra. Entonces, como podemos distinguir, entonces nos vamos a hacer esta pregunta a poder revisar de manera continua la etiqueta de nuestros comprobantes de retención. Pero si nosotros ya tenemos la versión del comprobante de retención 2.0, ya no se va a registrar nada dentro del módulo de compras, ni tampoco dentro del módulo de ventas. Entonces, nuestro ATS se lo va a cargar dentro de la información en cero. Pero ahí es cuando me dicen, pero sabes que Juan Carlos, pero si yo presento en cero, la administración tributaria me podría llamar la atención. Nosotros tenemos que poder visualizar cuáles han sido los cambios tecnológicos para cada archivo XML, sea retención o también factura de venta, nota de crédito, liquidación de compra. También tenemos información para los comprobantes de reembolsos de gastos también que tienen que cumplir ciertas consideraciones, Marlon. Puedes ajustar un poquito más la pantalla para que se pueda revisar y puedan tomar captura en la parte de ahí con esa duda. Listo. Para que ahí tengamos ya los apuntes. Ya, entonces de esta manera queda, así queda. Módulo de compras. Si es que no soy agente de retención, tengo que seguir integrando toda la información. Si tengo el comprobante de retención, y esto vamos a ver en la correspondiente etiqueta. Compro- comprobante de retención. ¿Ya? Entonces, eso vamos a poder distinguir nosotros. Si tal vez nosotros ya tenemos implementados estos cambios tecnológicos en nuestros sistemas contables,
tranquilamente la información, como lo decía, ya se convierte en haber presentado un ATS en línea en tiempo real. Lo que va a hacer la administración tributaria en las bases de datos internas, sumar todos los comprobantes que tiene emitido el contribuyente y de esta manera nos aparece en la información fiscal, tanto de la declaración formulario 104 y formulario 103, cuáles son los comprobantes de retención que hemos emitido, las facturas de venta y también en ciertos casos aparecen las facturas de compra en la información fiscal. Entonces es muy importante que nosotros podamos implementar estas versiones anticipadas para no tener, digamos, trabajo innecesario de poder armar el ATS y generar una duplicidad de información. Pero una de las preguntas que me han hecho también bastante, ¿qué pasaría si es que queremos nosotros seguir entregando la información como veníamos tomando en cuenta en los cruces que teníamos internos? Que nos decían, yo quiero todavía seguir entregando toda la información para que me cuadre el ATS, el formulario 104 y el formulario 103. Se lo puede seguir realizando, no va a haber ninguna sanción. Si tal vez nosotros queremos tener por seguridad de la información, se lo podría realizar para que tal vez no se considere un requerimiento posterior. Entonces, no es que tal vez nos digan, ¿saben qué? Usted ya no se encontraba en la obligación de entregar la información de los comprobantes de retención o comprobantes de venta. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Si tal vez yo tenía aquí de compras $15,000 en el ATS, en el módulo de compras, voy a reportar los mismos 15,000. Pero si tal vez tengo lo que son las retenciones por el valor de $1,500, $1,500, voy a poder seguir las considerando, pero como ya pudimos distinguir, si estamos en estas versiones 1.0 y también en la versión 2.0 del comprobante de retención, ya se va a eliminar que presentemos solo la información contenida porque ya está dentro de los comprobantes anticipadamente. Entonces, ya con esta consideración, hay veces también que yo he visto que cuando tenemos devoluciones de impuestos, tratamos también de poder conciliar las retenciones recibidas en ventas. Con estos cambios tecnológicos ya no es necesario preocuparnos de que si concilió la retención en la fuente que sea igual al formulario 101 o también el casillero 609 versus el anexo ATS, Marlon. Pregunta del millón, y es una pregunta que normalmente también se está repitiendo con respecto a 332. Recordemos que ya, como estamos dejando de emitir, ya no está apareciendo en la declaración espejo del formulario 103. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Que se ajuste, Ya. se coloque un mes manualmente o que se deje ahí nomás? Ya, nosotros debemos de tomar en principal consideración. Voy a tomar solo ciertos casos puntuales que nosotros emitíamos un comprobante de retención informativo en el casillero 332. Pero vamos a tener también retenciones que son diferentes al valor de valor cero. Pero cuando hablamos de los pagos que no son sujetos de retención, cuando hablamos de lo que son pagos con tarjetas de crédito, cuando hablamos de los reembolsos de gastos, también tenemos cuando son ingresos exentos. También tenemos cuando son liquidación de gastos de viaje. Entonces, a todos los rubros que son, no son sujetos de, de una retención, vamos a tener una diferencia entre el formulario 103. Pero, ¿cuál es la consideración que nos dice aquí la misma normativa? Cuando hablamos del formulario 103. Entonces, para mi ejemplo, vamos a tomar en cuenta aquí lo siguiente. Tengo retenciones del casillero 303, del casillero 310 y llegamos al casillero 332. Entonces, en este ejemplo, voy a tomar en cuenta $1,500, $150, pero de los rubros que tenemos que no se ha emitido un comprobante de retención, si tal vez, como nos dice aquí la misma resolución NACDAGER 2408, si tenemos los rubros que son exentos de aplicar una retención y emitir un comprobante informativo, el casillero 332 usted lo puede colocar para que tenga la constancia de que tiene el total del formulario 104 y formulario 103. Entonces, esto ya es uso interno mediante la utilización, es decir, adopción propia por cada contador o también por cada sujeto pasivo, Marlon. Ok, gracias. Pero hay una parte también que yo he podido también distinguir que está existiendo también bastante confusión, Marlon. Cuando hablamos nosotros de poder tomar en cuenta el cruce de información, cuando tenemos el formulario 104, formulario 103,
Sabemos que vamos a tener nosotros las compras. Hay veces que me dicen, pero es que tiene que ser igualito el formulario 104 con el formulario 103 a nivel de los totales. Entonces, para este ejemplo, voy a colocar el valor de $150,000 en compras y tenemos en el formulario 103 $150,000, tomando en cuenta todos los casilleros y también hemos colocado el casillero 332. Pero ¿cuándo podría variar este cruce de información entre formulario 104 y formulario 103? Cuando nosotros tenemos el pago de dividendos. Hay veces que me dicen, pero el dividendo es tarifa 0%. Hay otras de las consideraciones que me han dicho, pero yo en dividendos, yo le pido al socio su factura, le pido una o realizo una liquidación de compra. Recordemos que los dividendos no se emite ningún comprobante de venta. Los mismos no es una transacción comercial. Entonces va a ser el único caso en el que yo solo registro en el formulario 103. Entonces, si yo he pagado $250,000 de dividendos, yo voy a decir aquí, el formulario 104 y formulario 103, tengo una diferencia. ¿Qué hago aquí? Entonces ya tenemos que poder distinguir qué es lo que se ingresa y qué es lo que no se va a ingresar en esta información. Entonces, como podemos tomar como principal ejemplo, los dividendos va a ser un concepto que nos va a conciliar la correspondiente información. También cuando hablábamos del ATS aquí, le voy a agregar una columna adicional. Teníamos las compras los mismos $150,000, en el pago de dividendos 250,000, pero había un caso particular, cuando teníamos nosotros lo que son los reembolsos de gastos. Entonces yo voy a tomar en cuenta que en el formulario 104 tengo la base de $2,500. En el formulario 103 también lo puedo colocar en el casillero 332, los mismos $2,500. Pero al momento de emitir el talón del anexo ATS, aquí vamos a tener una diferencia porque no me permite tomar en cuenta lo que es una base. Entonces tenemos que conocer estas diferencias porque hay veces que me dicen, pero sabes que Juan Carlos, yo lo registré con el casillero 41 de reembolso de gastos, pero no me está cuadrando la información con el ATS. Le voy a cambiar con código 01 para que me cuadre la información. Tratemos de dejar los reembolsos de gastos con el código que le corresponde. Entonces, este cruce de información que estamos viendo nosotros es lo que realiza tanto presentar el ATS de manera mensual, y también hay que tomar en cuenta que esto también podría originar un cambio muy importante a futuro, como lo pudimos distinguir de tener y cambiar, sea de contribuyente especial, agente de retención o también que nos den una revocatoria de agente de retención. Hay algo que también quisiera compartir, Marlon, con un cambio que salió con la última reforma de la ley de turismo, que esto va dirigido para las personas que piden devoluciones de impuestos. Recordemos que tenemos el régimen RIMPE. ¿Cuál era una de las consideraciones de este tipo de régimen? Que podrían presentar las declaraciones, pueden ser mensuales o también pueden ser semestrales. Si nosotros sabemos que vamos a pedir una devolución de impuestos, ¿de qué tipo de impuesto yo podría pedir aquí? Puede ser, por un ejemplo, por IVA relacionado a proyectos de construcción, o también tenemos lo que son por retenciones de IVA. Si tenemos nosotros un caso de una devolución de impuestos, y si yo soy de régimen RIMPE, entonces vamos a poner aquí el ejemplo, soy de régimen RIMPE y vengo declarando de manera semestral, como nos dice la misma normativa. Pero si yo cumplo con la condición de que voy a pedir una devolución de retenciones de IVA, mis declaraciones tienen que ser mensuales. Este es un cambio que lo vamos a encontrar en la ley de turismo. Entonces, ¿cuál es la consideración también que nos decía la resolución NACDAYER 2304? Que también se podrá tomar en cuenta la presentación del anexo transaccional con la misma periodicidad. Entonces, tenemos aquí el anexo ATS, podría ser mensual o semestral, pero si yo voy a pedir una devolución de retenciones de IVA, tendrá que ser mensual el ATS. Entonces, eso es lo que ha cambiado para también para los emprendedores que tienen este nuevo concepto de pedir una devolución, Marlon. Con respecto a la nueva versión, que es del anexo transaccional simplificado, que salió la semana pasada, ¿cuál es la recomendación? Hay
Si yo deseo actualizo, no actualizo, ¿hay algún cambio específico? No, el cambio que pudimos distinguir nosotros es un cambio de las personas que son artistas extranjeros. No hay ningún cambio para las personas locales o algún cambio de retenciones. Podemos tranquilamente seguir trabajando con la versión 1.8 o la versión 1.7. La 1.9 solo tiene un cambio de artistas extranjeros. Así que no vamos a estar desinstalando completamente todo el DIN y luego nos metemos en más problemas. Así que mantengamos. Si usted tiene el caso específico, sí puede actualizar el anexo transaccional simplificado, Juan Carlos. Sí, totalmente correcto. Entonces no es necesario actualizar. Salvo el caso de que existan cambios de retenciones que todavía por el momento no va a haber ningún cambio de manera general. Ok. Listo. ¿Y Muestra, tal vez alguna pregunta? es, ahí se muestra para que también se vea cómo está venando. Ahí sí. A ver, Listo. en el caso que sea semestral la declaración, el anexo debe ser mensual o semestral con respecto a a la tesis. Ya, si es que las únicas personas que pueden ahorita presentar declaraciones semestrales son las personas de régimen RIMPE. Entonces podrán también tomar en cuenta la presentación acorde a la misma periodicidad. Podrán ser semestrales. Pero si yo realizo una devolución de impuestos, tienen que ser mis ATS mensuales ya. Listo, Juan Carlos. Palabras finales. Bueno, tomando en cuenta que toda la aportación que hemos compartido, ya podemos distinguir que nos toca hacer una implementación en nuestros sistemas contables, en nuestros sistemas de facturación. Y de mi parte, muchas gracias por la atención. Luis, a los años, ¿qué es tu vida, Luis? La gente te extraña. Ya regresa pronto. ¿Quiénes son las personas que desean que la próxima semana demos un webinar también de retenciones para hacer un repaso, así como la tesis? Por favor, pueden escribir. Próximo lunes. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Sí, sí podría ser. ¿Ves? Carmen, primera persona apuntada. ¿Ya? Tiene que tomar cita para hacer un webinar. Patricia, de devoluciones, ¿ves? Devoluciones, está Luis. Luis escribió sobre devoluciones. Gracias a ustedes. No olvidar que esta información también se va a retransmitir por YouTube para que sea de ayuda. Pueden buscar en Tributarios de Ecuador en YouTube. Listo. Nos vemos el próximo lunes para hacer un pequeño repaso de las retenciones, que siempre son dudas que normalmente se presentan, ¿ya? Saludos a todos. Muy buenas noches. No se olviden de compartir. Bye bye.